El siguiente espacio es un programa pagado y las opiniones emitidas en el mismo no representan la opinión de CBBA Radio ni de sus patrocinadores. Beltran House cuenta con 15 años de experiencia en las áreas de remodelaciones y renovaciones en Estados Unidos. Cada cliente es atendido con profesionalismo y seriedad por su propio dueño. Beltran House se ajusta a su presupuesto y a sus requerimientos, tanto a la hora de elegir los materiales como en la negociación, entregando un producto personalizado y adaptado a su necesidad. Usted será otro cliente satisfecho. Llame ahora mismo al 717-575-1647. Muy buenas tardes a toda mi querida audiencia que hoy están conectados por CBBA Radio. Quien les habla como siempre, Gaby Baptista, quien es locutor y coach, quien los acompaña todos los jueves de 1:30 de la tarde a 2:30 de la tarde aquí en Vibra Latina Houston. Mis agradecimientos como siempre a Oscar Figueroa, quien me acompaña en la parte técnica, así como a nuestra querida Vania Galindo en la dirección general de CBBA Radio. Recordamos las redes sociales que siempre están allí para que se conecten, para que estén al día. Las redes sociales de CBBA Radio es @CBBA Radio en Instagram y asimismo en Facebook, en live. Es excelente esa conexión en live. Pueden chatear, pueden intercambiar todas sus opiniones y todas las inquietudes que tengan al respecto de los programas que se transportan allí a sus casas por CBBA Radio. Muy bien, hoy tenemos un invitado especial. Se llama Sócrates Serrano. ¿Sócrates quién es? Sócrates es director general de Talentos en Acción en Latinoamérica, en sus siglas TEA, y es licenciado en Psicología de la UCB, con una maestría en Desarrollo Organizacional en la UCAP y especialización en Talento Humano, High Group UCAP. Tiene una certificación en Programa de Formación Gerencial en el IESA y es egresado de la Escuela de Psicodrama en Venezuela. Es actor egresado del Grupo Actoral 80 y el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, por sus siglas CELCIT. Actualmente activo en el teatro, en el cine y también en la televisión. Antes de crear TEA, fue gerente de desarrollo organizacional y manejó procesos de transformación cultural y gerente de cambio en una importante empresa de telecomunicaciones. Como consultor, ha diseñado y participado en la intervención de equipos y organizaciones en las áreas de desarrollo humano, gestión del cambio y medición de talentos y competencias. Es creador de la metodología TEA para evaluar competencias y talentos a través del sociopsicodrama. Bienvenido, lo tenemos vía Skype por acá, CBBA Radio en Vibra Latina Houston. En unos segundos lo vamos a ver con nosotros. Bienvenido, Sócrates, ¿cómo estás? Una vez más, un gusto siempre conversar contigo con estos interesantes temas que ahora le traes a la audiencia de CBBA Radio Vibra Latina Houston. Creo que tengo un pequeño inconveniente con el audio. Dame un segundito, por favor. Ok. ¿Podemos volver? Oh, perfecto. Ahora sí te escucho, Sócrates. Fuerte y claro. Ah, qué bueno. Bueno, pues te decía que para mí es un placerzazo poder hacer contacto con ustedes y poder compartirles mi experiencia en el uso de esta metodología tan especial y tan innovadora para el crecimiento de las personas en las organizaciones, con todas las personas que te escuchan y te siguen por allí a través de tu programa. Gracias, un placer para mí estar contigo y con ustedes a través de esta vía.
El placer es mío, Sócrates, y pues mira, la audiencia seguramente está esperando la historia de cómo surgió esta técnica que creaste de selección aplicando psicodrama para la evaluación de competencias a través de simulaciones, de simulaciones y situaciones críticas. Ustedes evalúan las competencias en acción, estas competencias en acción. Cuéntale a la audiencia de qué se trata todo esto, Sócrates. Sí, es interesante, Gaby, porque pues esto surge por una necesidad que yo tengo cuando era supervisor de selección de una empresa de telecomunicaciones en el boom de la telefonía celular en Venezuela surge la necesidad de buscar mucha gente en esta empresa de mucho nivel de calidad de servicio, pero muy rápidamente. O sea, había que llenar las plazas muy rápidamente. Y yo pues no me daba abasto para poder entrevistar a tantas personas, a pesar de que tenía un equipo bastante grande en el área de selección, no me daba abasto para poder entrevistar a tantas personas y para poder evaluar a tanta gente. Y para nosotros era muy importante mantener la calidad en la ejecución y en el desempeño. Entonces, comencé a investigar qué metodología, qué técnica me permitía ver con seguridad y rápidamente las habilidades de las personas para estar muy seguro de que eran las personas que tenían las competencias asociadas a esos cargos y esos roles. Y pues como yo también soy actor y me formé paralelamente como actor y como psicólogo, comencé a investigar en el área de psicología qué herramienta podía servirme y descubrí el psicodrama. El psicodrama es pues una orientación dentro de la psicología que utiliza la dramatización como herramienta terapéutica para abordar dificultades individuales y colectivas de los grupos. Y pues descubrí que el psicodrama, que había personas trabajando el psicodrama desde hace muchísimos años en las organizaciones para hacer diagnósticos, para desarrollar personas, para hacer experiencias de medir clima organizacional. Y comencé a buscar todas esas experiencias y a formarme en el tema de psicodrama y descubrí un mundo interesantísimo de aplicación de estas técnicas en las organizaciones. Ya había algunas personas en Venezuela que lo habían hecho de manera un poco, pues quizás más aleatoria, y a través de la formación que obtuve, pude comenzar a investigar y a aplicar algunas técnicas a manera de gran laboratorio en la empresa donde trabajaba en ese momento, acá en Venezuela, y pude pues mostrarle a los supervisores algunos experimentos, porque al principio fueron como experimentos en este gran laboratorio, ¿ok? Esta era una empresa muy joven que estaba muy ávida de nueva tecnología, de nuevos recursos para poder resolver sus problemas, y había mucha permisividad en esto. Y a partir de allí comencé a construir esta técnica que hoy en día, pues después de muchísimos años, ya tiene una estructura predefinida, la hemos ido puliendo muchísimo tiempo y comenzó a dar resultados de una manera impactante, porque efectivamente podíamos ver a muchísimas personas en pocos días y podíamos contrastar a través de estas simulaciones que realmente eran las personas que tenían las habilidades para el cargo. Y fíjate, o sea, a partir de una necesidad muy puntual y de la inquietud de conectar el arte con las organizaciones, surge esta metodología que nosotros le llamamos metodología TEA, que no es más que la aplicación del sociopsicodrama para evaluar talentos en las empresas. Qué interesante. Mira, Sócrates, la verdad que particularmente como experiencia personal, y siempre lo comparto aquí para todos mis seguidores, la audiencia que me conoce, tantos años que llevo trabajando ya tanto en la industria de las comunicaciones como también en la industria farmacéutica. En el pasado tuve una carrera larga en la industria farmacéutica como gerente en Laboratorios Vargas, y tuve la dicha, y digo la dicha, de realizar este proceso en un assessment center con ustedes, y fue fabuloso porque de verdad que uno en el proceso, no solamente en el proceso de formación post-assessment center, porque ya uno cuando queda seleccionado, entonces el trabajo no termina allí. Lo hicimos con ustedes y esto fue una calidad
asombrosa, el aprendizaje que uno se lleva, la forma en que uno aprende con ustedes, y los conocimientos jamás se olvidan. Estamos hablando, ya pasaron 10 años, estábamos conversando justamente ayer, lo comparto con la audiencia también, de cómo el tiempo pasa y cómo estas habilidades supervisorias y cómo es estas habilidades que uno comienza a desarrollar de la mano de tan importante proceso que ustedes llevan a cabo como empresa capacitadora y como empresa que forma personas, queda en nosotros y se hace visible en todos los pasos que damos, no solamente en la organización donde estamos, sino también a futuro y como futuros emprendedores también. Bueno, aquí está una muestra, una humilde servidora, no me jacto de decirlo, solamente lo digo con la convicción de que hay muchas personas que están allí escuchándonos y que seguramente van a poder indagar más de ustedes y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo, pues por allí hemos pasado miles de personas ya. A estas alturas, desde el 2010 hasta ahora, bueno, muchas personas son las que ustedes se han capacitado de una manera excelente. Cuéntame algo, Sócrates, ustedes tienen macroobjetivos en esta metodología. Cuéntanos sobre estos macros objetivos para que la audiencia comprenda un poco más a dónde se quiere llegar con esta metodología. Sí, para nosotros es, por cierto, que es un placer escucharte y escuchar cómo este tipo de técnicas permiten este despertar íntimo y personal y escucharte es música para mis oídos, porque efectivamente pues nosotros queremos construir experiencias memorables para las personas y para las organizaciones y de ahí lo conecto, lo que estoy diciendo lo conecto con la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? Efectivamente, nuestro gran objetivo es ese, ¿no? Construir experiencias memorables para los individuos y para los colectivos, para las organizaciones. Pero obviamente las empresas tienen objetivos vinculados a rentabilidad y objetivos vinculados a generar, digamos, ingresos y a ser rentables, obviamente, y socialmente responsables. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que buscamos con esta metodología es contribuir a las organizaciones a alcanzar sus resultados de la mejor manera a través de las personas, ¿no? Ahora, más específicamente, la metodología lo que busca es proporcionar las herramientas predictivas al equipo de gerentes y de supervisores de las empresas para poder evaluar al mejor talento para que conforme parte del equipo de la organización. Y también para poder estar seguros de cuál es el plan de carrera de las personas en las organizaciones, porque esta técnica no solamente se utiliza para captar nuevos talentos, sino también para determinar e identificar cuáles son las personas que están capacitadas o que están listas para ocupar cargos gerenciales dentro de la organización y cuáles requieren un plan de desarrollo más acotado en función a sus necesidades, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo de la metodología es esa, es proporcionar la información a las organizaciones de los mejores talentos, ya sea externos o internos, para ocupar los roles de alto impacto en la organización. Y nosotros, además, Gaby, somos firmes creyentes en que en la medida en que nosotros estamos impactando al mundo íntimo de cada colaborador de las organizaciones, positivamente, obviamente quiero decir, estamos contribuyendo a que esas personas sean mejores personas y por ende mejores ciudadanos. Y esto a veces suena como un poco quizás romántico, por llamarlo de alguna manera, pero para nosotros, como venimos del área humanista y somos humanistas, para nosotros, por más que trabajemos en las organizaciones y en el mundo empresarial, es muy importante que esto ocurra. Es decir, que las personas se sientan satisfechas con su proceso de desarrollo, se sientan felices de trabajar en las empresas donde están, porque esas organizaciones les permiten a ellos desarrollarse profesionalmente y personalmente, porque en la medida en que las personas sean más felices en las organizaciones, van a generar mejores resultados y van a construir en red un mundo más positivo. Entonces, para nosotros todo esto tiene el contexto con estas características que te acabo de describir. Claro, claro, Sócrates. Y lo importante es construir esa identidad corporativa, porque muchas horas son las que uno pasa
en la empresa, y esas horas como ser humano tienen que ser satisfactorias, nos tenemos que sentir a gusto, con agrado, Claro. y capacitados y atendidos también como recurso humano. Como recurso humano, evidentemente, tenemos que hablar de romanticismo porque somos humanos y en la esencia humana nos corresponde una serie de procesos intrínsecos y también se traspola todo ello al área de al área laboral, al área de nuestros puestos de trabajo. Entonces, no solamente es el hecho de que sí, bueno, vamos a escoger a un personal que vemos que las competencias y las habilidades están allí y podemos desarrollarlas, sino también es el seguimiento post-selección y la capacitación, como bien tú acabas de mencionar, que potencia estas habilidades y que desarrolla de una u otra manera el crecimiento de esa persona dentro de la corporación, dentro de la empresa. Y es tan importante aquí en estos momentos en Estados Unidos, que de verdad, mira, vemos empresas, sobre todo de mis queridos empresarios latinos que nos están escuchando, que Sí. están creciendo desmesuradamente, y esta parte de selección, y a quienes voy a poner en puestos importantes que potencien mi empresa y que al mismo tiempo se sientan felices, contentos, identificados, es súper importante. Entonces vamos a ir a unos cortes comerciales, Sócrates. Te invito a que te quedes y que todos nuestros oyentes se queden, y también las personas que nos están mirando vía live, Facebook Live, que se queden, porque lo que viene es más detalles sobre este tema que se pone aún más interesante. Así que vamos y venimos rapidito. Seguro. Celebra ese momento especial con un pastel inolvidable en presencia y sabor. Nick Rincón, el rey de los zapatos de azúcar, quien fue nominado como Elite Artist de la marca Satinize, está ahora aquí en Houston, presente con la realización de sus exclusivos zapatos de azúcar y pasteles para quinceañeras, novias, cumpleaños y aniversarios corporativos. Impacta a todos tus invitados con un pastel único y delicioso. Elige a un artista en decoración de pasteles. Elige a Nick Rincón, el rey de los zapatos de azúcar. Si perdiste un familiar en los Estados Unidos por causa de un accidente de tránsito, en el trabajo o por una negligencia médica y te encuentras fuera del país, no te preocupes, tú tienes derecho de hacer un reclamo. Llámanos ya al 713-228-3030 o a nuestra línea gratuita 1-888-800-1808. Sí, 1-888-800-1808 o visítanos en www.elabogadodelaRaza.com. Yo soy Cristóbal Galindo y cuentas conmigo. Si buscas un aspecto diferente, un nuevo estilo, más volumen y longitud en tu cabello sin dañarlo, esto es para ti. MacDiel te ofrece la nueva tendencia en extensiones. Sin pegamentos ni químicos innecesarios, todo el trabajo está garantizado. Además, va a domicilio. Llama ya al 720-343-9852. MacDiel Extensiones te transformará inmediatamente en lo que siempre has deseado: lucir un cabello hermoso. ¿Te gusta divertirte, aprender e informarte de noticias desde tu celular, tablets o computadora? Tu mejor opción es CBBA Radio TV, la radio número 1 de Houston. 24 horas con música y programas únicos. Cada día llegamos a más personas. Y si tú tienes un emprendimiento y quieres hacer crecer tu negocio, puedes hacerlo con nosotros con calidad y a un bajo precio. También, si tienes un talento para la comunicación, aquí está tu regalo. Puedes tener tu propio programa de TV y radio de calidad. Sí, de calidad, porque saldrás en más media con CBBA Radio TV. ¿Viste? Por eso somos los número 1 de Houston, porque te ofrecemos de todo a un bajo precio. 281-745-4309. Llama ya y haz crecer tu nombre y tu marca. Beltran House cuenta con 15 años de experiencia en las áreas de remodelaciones y renovaciones en Estados Unidos. Cada cliente es atendido con profesionalismo y seriedad por su propio dueño. Beltran House se ajusta a su presupuesto y a sus requerimientos, tanto a la hora de elegir los materiales como en la negociación, entregando un producto personalizado y adaptado a su necesidad. Usted será otro cliente satisfecho. Llame ahora mismo al 717-575-1647.
Y estamos al aire, así es, estamos al aire, Oscar. Es la 1:56 de la tarde y me encanta estar aquí en esta vibra latina, todos los latinos vibrando en una misma sintonía que es hacia arriba y hacia adelante. Con todo el éxito para todos ustedes, siempre les traigo la mejor información y además los mejores invitados para que ustedes puedan aprovechar de estos temas tan importantes para el desarrollo de sus empresas, se motiven, se orienten al logro, ¿sí? Bueno, tenemos hoy a Sócrates Serrano, aquí vía Skype desde Venezuela, muy pronto esperemos tenerlo aquí también en Houston. Sí, Sócrates, estás invitado para acá, para Houston. Bien, vamos a recordar tus redes sociales, Sócrates, las tengo aquí como @tea_latinoamérica en Instagram. También tienes tu Instagram personal, que es @socrates.serrano y www.tealatinoamerica.com. Por allí pueden encontrar no solamente información de todos estos procesos de capacitación que lo has hecho además a nivel de Latinoamérica, no solamente en Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica, arrojando unos resultados bastante favorables para esas empresas que han contratado a TEA Latinoamérica, por eso se llama además TEA Latinoamérica. Entonces, así fíjate, es, el Instagram es @Sócrates Serrano, sin el punto. Sin el punto, disculpa Sócrates, fíjate, punto. allí No se me preocupes. fue el punto a mí, es Sócrates Serrano, muy bien, Sócrates Exacto. Serrano, así es. Bueno, Sócrates, aquí yo tengo algo también para ti, que sería una pregunta que yo creo que es bien importante para ir orientando a todos nuestros oyentes y quienes nos están viendo, pues sobre las fases, ¿no?, de este proceso, porque estamos hablando de un proceso bien importante a nivel de selección y a nivel de la rapidez que esta técnica que ustedes están utilizando se está viendo de alguna manera vista, valga la redundancia, entre los empresarios como una modalidad fácil, rápida y efectiva. Entonces, tenemos unas fases naturalmente. ¿Nos puedes hablar de esas fases de esta técnica para que los empresarios y las personas que nos están mirando puedan identificarse con ello? Sí, el proceso de Assessment Center a través del psicodrama para evaluar competencias comienza incluso desde la convocatoria de los participantes. A los participantes, cuando se les convoca, ya sean internos o externos, a esta actividad que puede durar 4 u 8 horas, ¿ok?, dependiendo del número de competencias que quieran ser evaluadas y dependiendo también del número de participantes. Se les dice que van a asistir a una a una dinámica donde se quiere conocer sus habilidades con más profundidad y donde ellos van a llevar a cabo una serie de juegos cooperativos y se les pide ir de la forma más cómoda posible, vestidos, y dispuestos a pasar un rato diferente y a romper con la rutina. Es decir, se busca crear un clima de cordialidad y un clima de cercanía, incluso desde el momento en que son citados los participantes. Cuando los participantes están en el sitio donde se va a llevar a cabo la actividad, lo primero que se hace es lo que se llama en psicodrama el caldeamiento. El caldeamiento, o la fase de preparación para la acción, es lo que en psicodrama se llama originalmente el warming up, que es esa fase de prepararse, de romper la rigidez, de crear las condiciones para que se dé la espontaneidad y para que los participantes se sientan cómodos, ¿no? Obviamente, al estar participando en un proceso de selección, donde ellos van a competir entre sí mismos y van a demostrar sus habilidades y sus competencias, es normal que haya cierta ansiedad, que se sientan un poco, digamos, tensos, porque van a estar exponiéndose frente a un grupo de evaluadores que va a estar tomando registro de lo que ellos hagan. Entonces es muy importante, a través del humor y a través de ciertas técnicas que hemos desarrollado, distenderlos, que ellos se sientan lo más cómodos posibles, que se relajen. Esta fase de caldeamiento tiene eso como principal objetivo, pero también permite ya de entrada ir conociendo a los participantes, saber cómo hablan, cómo se expresan, cómo reaccionan ante situaciones que son quizás un poco sorpresivas, y cómo se disponen ellos para adaptarse a una situación diferente a lo cotidiano, ¿no? Luego de esta fase de caldeamiento, que es fundamental y es muy, muy importante,
viene la fase que nosotros llamamos la fase de actividad física grupal. La fase de actividad física grupal es una fase donde ellos tienen que efectivamente llevar a cabo un juego cooperativo. Es un pequeño reto que tienen que resolver en equipo a través generalmente de una metáfora muy particular, ¿ok? Esa metáfora es un reto que ellos tienen que vencer, trasladando, por ejemplo, un explosivo simulado o resolviendo un problema vinculado a la activación de un sistema específico, o saltando una pared para poder ubicar unos elementos que se requieren para salvar las vidas de personas. Todo esto bajo una metáfora muy bien construida, donde ellos tienen que físicamente desplazarse y tienen que activar su cuerpo para resolver ese problema. En esas actividades, o en esta actividad, que generalmente es un juego cooperativo, lo que buscamos evaluar son competencias vinculadas al liderazgo, toma de decisiones, sentido de urgencia, capacidad de influir en otros, ¿ok? Todas las competencias relacionales que son necesarias al momento de llevar a cabo actividades como esta. Ellos, los candidatos, comienzan a meterse en el mundo del juego y comienzan a demostrar desde la espontaneidad las conductas asociadas con estas competencias sin darse cuenta que las están demostrando, ¿no? Luego de esta fase física, donde lo que buscamos es romper un poco el esquema mental del filtro, y por eso es que la primera parte es física, porque buscamos que el cuerpo los conecte con la parte más auténtica de la competencia, viene una segunda fase, que es lo que nosotros llamamos actividad cognitiva grupal. Es decir, todavía es grupal, pero ya el reto no es un reto desde el cuerpo, no es un reto físico, sino es un reto más intelectual, donde se elabora a través de otra metáfora un caso específico, una simulación particular, y ellos en ese caso tienen que tomar decisiones vinculadas a elementos contrastantes, es decir, tienen que resolver un problema muy específico de contexto, y esto se adapta en función a cada negocio y en función a las competencias que se quieran evaluar. Entonces los ponemos a ellos a discutir, a debatir, a confrontar ideas, a tomar decisiones, y allí medimos competencias relacionadas con pensamiento analítico, con pensamiento estratégico, con visión del entorno, con la capacidad de influir y convencer a otros, de resolver conflictos. Es decir, son habilidades más vinculadas a lo cognitivo y a lo relacional, ¿ok? Luego de esta fase, generalmente, y por supuesto todo esto varía dependiendo del diseño del assessment y o del development center, sí, y de las competencias que queremos evaluar, viene una fase que es el corazón del development center, que nosotros le llamamos el test, o que en psicodrama se llama el test de espontaneidad. Es nuestra fase preferida porque es la fase que revela la información más profunda de los participantes. Sí, esto es como una cebolla, sí, donde vamos pelando sus capas y vamos conociendo en profundidad cada vez más a esos participantes, ¿no? En el test de espontaneidad, los participantes no saben que generalmente hay un equipo, una persona de nuestro equipo, generalmente es un actor, o alguno de nosotros que también somos actores y consultores, o algún otro consultor que interpreta un personaje, y este personaje sorpresa estimula la aparición de otro tipo de competencias particulares, interpretando a un rol con el cual ellos tienen que interactuar. Entiéndase, puede ser el rol de un colaborador difícil, de un supervisor un poco coercitivo, de un cliente exigente, de un cliente en una situación de crisis, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos a través de la interpretación del personaje es generar una presión importante en el candidato que estimule la aparición de la competencia, de la conducta para resolver ese problema. Por supuesto, nosotros lo que hacemos cuando interpretamos estos roles es elevar al máximo el nivel de dificultad, y dependiendo de la reacción del participante, nosotros podemos subir o bajar el volumen, el nivel, en función, exactamente, para conocer la conducta y la competencia, ¿ok? Qué y luego ya...
Muy Sí, interesante, de sí. verdad que todo el proceso, como lo estás explicando en sus fases, y disculpa que te ataje aquí, ¿no? Es muy interesante porque las personas pueden ir viendo, las personas, los observadores, ¿no? Y ustedes como personas que están evaluando el candidato, realmente el desempeño, y pueden descubrir como esa cebolla, como acabas, la metáfora de la cebolla es perfecta, cuando comienzas a descubrir las habilidades y la personalidad y la capacidad que tiene el individuo de manejar ciertas situaciones y de aprender además, ¿no? En el proceso, porque siempre se convierte en un aprendizaje, no solamente para ustedes como observador, sino el aprendizaje más importante, que es para el individuo que está pasando por ese proceso, y también para la empresa que conoce comienza a conocer sus colaboradores. También es bien importante, no sé si Sócrates me corriges por favor si no, lo que voy a decir no se está aplicando ahorita, pero en el pasado también involucraban a los directivos y a los altos gerentes en este proceso de observación en estas fases, ¿no? que muy bien nos estás explicando, para también ellos tener y conocer más de cerca esas habilidades y esas características que tienen sus futuros, sus colaboradores y sus futuros gerentes, ¿sí? En el proceso. Entonces, te sigo la conversa adelante, y disculpa que te interrumpí, pero me pareció algo bien importante de mencionar. Sí, qué bueno que lo haces, porque efectivamente para nosotros es fundamental que los directivos, los gerentes, los supervisores se incorporen al proceso de diagnóstico, porque ellos son realmente los que conocen los retos que tienen sus colaboradores en estos cargos críticos. Y ellos son los que pueden inmediatamente conectar lo que están viendo, lo que está sucediendo en la simulación, con las situaciones reales a las que ellos se enfrentan. Por cierto, que algo muy importante es que todo este diseño parte de un proceso de levantamiento de información previo con estos directivos, sí, y con estos gerentes, donde se busca identificar cuáles son las situaciones críticas de los cargos, cuáles son los mayores retos que tienen las personas que van a ocupar esa posición, para poder hacer un diseño a la medida de este Assessment Center y de las simulaciones. Y ellos, efectivamente, antes de comenzar el development, reciben una pequeña inducción para el registro de las conductas y los comportamientos, y se les explica, se les da una inducción en general de cómo van a ser los registros de las conductas que van a ir apareciendo. Y luego al final del proceso, luego que el proceso termina, hay un pequeño, lo que nosotros llamamos un comité diagnóstico, donde se contrasta los puntos de vista y los registros de estos directivos y los nuestros como consultores del proceso. Me quedé en la fase ya de cierre, que sí, es importantísima, porque importante. Obviamente, si las personas son expuestas a diferentes situaciones, es normal que ocurra que se puedan de alguna manera remover ciertas emociones, que las personas se sientan quizás un tanto expuestas, y para nosotros siempre decimos que los Assessment Center, que los Development Center son espacios sagrados. ¿Por qué los llamamos así? Porque tiene que haber un respeto muy grande por esas personas que muestran la parte más auténtica de sí mismos. Entonces, como las personas de alguna manera, metafóricamente, lo que hacen es desnudarse y mostrarse, para nosotros es muy importante darles contención emocional al final del proceso. Entonces, la parte final del proceso lo que busca precisamente es cerrar de la mejor forma posible todo lo que ha ocurrido durante el Assessment Center o el Development Center. Entonces, vienen algunas actividades que buscan darle contención emocional a ellos. Esas actividades son actividades derivadas del psicodrama, que buscan a través de la metáfora hacer un recorrido por lo que ocurrió a través de algunos símbolos, como por ejemplo se le pide a los participantes que hagan una escultura que represente lo que han vivido durante el día, o que hagan una fotografía que ilustre lo que vivieron. Son diferentes dinámicas que, dependiendo del grupo, utilizamos para dar un anclaje más directo a los participantes. Y al final hay un compartir en ronda, donde a través de una pequeña verbalización se le da oportunidad a ellos de que describan cómo se sienten. Generalmente la percepción de las personas que están involucradas en estas actividades es muy positiva, porque sienten que han estado, muchos dicen, gracias por esta terapia de grupo,
a pesar de que no es una terapia de grupo, Sí. pero dicen, gracias por esta terapia de grupo que me permitió conocer a otras personas más profundamente o que me permitió conocerme más a mí mismo. Cuando eso sucede, para nosotros es síntoma, que generalmente es lo que pasa, es síntoma de que hemos hecho un buen trabajo, porque las personas se llevan la satisfacción de haber visto hacia adentro y también de haber compartido en un espacio de intimidad. Y obviamente, pues ya nosotros tenemos una mirada más profunda de las habilidades y de los talentos de las personas. Qué increíble, de verdad que me complace muchísimo y aparte, bueno, me paseé por mi mente un rato reviviendo todo el proceso. Bien, mira, sí. Sócrates, tengo aquí varias preguntas que me están haciendo las personas que están conectadas. Sin embargo, quiero aprovechar de concretar algo bien importante antes de pasar a la ronda de preguntas que tienen las personas acá que están conectadas, y es ¿por qué es importante que las cabezas de las empresas contraten este tipo de formación y capacitación? ¿Qué ventajas y diferencias tiene esta técnica? Y después de eso, entonces sí, vamos con las preguntas que nos tienen los oyentes. Sí, bueno, la primera ventaja fundamental de esta técnica es, obviamente, que la técnica permite ver en vivo las habilidades y las conductas más auténticas de los candidatos, ya sean internos o externos. Es decir, no es lo mismo en una entrevista de eventos críticos o una entrevista de eventos conductuales, que es una técnica que se utiliza en el área de selección de personal. No es lo mismo que un candidato o un entrevistado hable de las cosas que ha hecho positivamente y de que él es capaz de liderizar equipos de trabajo, de tomar decisiones, y ponga ejemplos de cosas que ha hecho, que por cierto es una técnica robusta e importante, a que tú puedas verlo en acción y que tú puedas ver en acción que efectivamente lo hace, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente si ese candidato, y lo sabemos las personas que hemos trabajado tantos años en selección de personal y en capacitación, si la persona tiene unas competencias de impacto e influencia y una capacidad de persuadir de alto nivel, puede muy fácilmente seducir, en el buen término, seducir al entrevistador y encantarlo con su discurso, a pesar de que no necesariamente tenga la habilidad o la competencia asociada al liderazgo. En cambio acá lo estás viendo en vivo, esa es la primera ventaja, ¿no? O sea, puedes darte cuenta directamente si tiene o no tiene la competencia. Lo segundo es que al ser una técnica grupal, si tú tienes varios candidatos, puedes comparar el desempeño de esos candidatos de manera directa. Sí, puedes verlos en acción durante un periodo de 4 u 8 horas y de manera simultánea puedes ver cómo se comporta el candidato A, B, C, D, E, etcétera, ¿no? La tercera gran ventaja es que obviamente yo puedo citar a un grupo de 8 o 10 candidatos y puedo evaluar sus habilidades y sus competencias, por ejemplo, dependiendo del nivel de complejidad del cargo, pudiera ver a 8 o 10 personas en un periodo de 4 horas, en un periodo de 6 horas o en un periodo de 8 horas. En contraposición a una entrevista de eventos conductuales o eventos críticos, que es una técnica, como decía, bastante robusta, donde voy a necesitar por lo menos 1 hora y media con cada candidato individualmente, sí, y donde tengo que preparar la entrevista. En cambio acá estoy viendo a un grupo con un nivel de calidad muchísimo más profunda y lo estoy viendo, digamos, desde la acción. Y lo último, y una de las cosas más importantes que se conecta con el macroobjetivo de la metodología, es que las personas se llevan una experiencia memorable, como estaba diciendo al principio, es decir, se llevan la mirada hacia adentro. Si son candidatos internos, o sea, si son personas que realmente en este momento ocupan puestos en la organización, se llevan ya una mirada de cómo está el estado actual de sus competencias y cuáles son las áreas que requieren atención. Es decir, cuáles son las competencias en las que ellos deben trabajar, ¿ok? Y por supuesto hay un impacto muy positivo en esta sensación porque obviamente la empresa, la organización se está preocupando por ellos y les está abriendo un espacio para que ellos puedan verse a sí mismos y convertirse en mejores profesionales, ¿no? Incluso esto pasa con los candidatos externos. Los candidatos externos, a pesar de que no tengan un vínculo directo con la organización, bueno, obviamente hay un reforzamiento de la imagen de marca de la empresa, porque siempre hay una percepción muy positiva, ¿no? Entonces es, oye, qué increíble cómo esta empresa
invierte un tiempo importante en realmente evaluar a las personas. Y también ellos se llevan la sensación de esa mirada interna que tú compartías al principio, que había sido para ti una experiencia memorable, ¿no? Así es una experiencia memorable. Y Sócrates, tenemos que irnos a unos breves comerciales nuevamente y regresamos a un tercer y último bloque, pero vamos a contestar esas preguntas que están allí para ti, que la están realizando nuestros queridos oyentes y las personas que nos están viendo a través de CBBA Radio. Vamos y venimos rapidito. Si el techo de tu casa, negocio o de tu bodega. Si buscas un aspecto diferente, un nuevo estilo, más volumen y longitud en tu cabello sin dañarlo, esto es para ti. Magdiel te ofrece la nueva tendencia en extensiones. Sin pegamentos ni químicos innecesarios, todo el trabajo está garantizado. Además, va a domicilio. Llama ya al 720-343-9852. Magdiel Extensiones te transformará inmediatamente en lo que siempre has deseado: lucir un cabello hermoso. CBBA Radio, transmitiendo en vivo desde el 4151 Southwest Freeway, Houston, Texas, la ciudad espacial. cbbaradio.com, la radio número 1 del país. Si el techo de tu casa, negocio o de tu bodega fue dañado por algún desastre natural, llama ya a los expertos al 713-228-3030 y haz tu cita ya. Vamos hasta donde te encuentres y te hacemos una evaluación gratis. Llámanos 713-228-3030. Nosotros pelearemos por ti con la aseguranza y conseguiremos lo que tú necesitas. Llama ya a los expertos en casos de tormenta. 713-228-3030. Son las 2:18 de la tarde. Wow, el tiempo se pasa volando. Siempre es así en cabina. Una hora ya se queda pequeñita, pero bueno, ahí vamos con toda la buena energía de este espacio llamado Vibra Latina Houston. Tenemos hoy con nosotros a Sócrates Serrano, quien nos está hablando justamente de procesos de selección, pero desde el sociopsicodrama como técnica y efectivamente sus fases, el proceso, sus ventajas y sus desventajas en estas simulaciones que se hacen y que han sido tan provechosas para tantas empresas y para tantas personas que experimentan estos procesos además como momentos memorables. Y ahí nos quedamos en los momentos memorables, así que volvemos aquí con Sócrates y continuamos entonces con unas preguntas, Sócrates, que te tiene la audiencia. Fíjate algo, por acá dice alguien, está conectado desde nuestro país, desde Venezuela, y dice lo siguiente: Gabriela, por favor, ¿podrías preguntarle a Sócrates si ha tenido que realizar algún ajuste a la metodología considerando la situación actual de Venezuela y si las empresas siguen apostando a un plan de carrera, considerando que existe una alta probabilidad del éxodo del capital humano? Esta persona se comunica con nosotros desde Caracas, Venezuela, y pertenece al sector de la banca. No, disculpa, no escucho, disculpa, Sócrates. ¿Aló? Un momentico, ok, ya regresamos. Ajá. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Ok. No, decía que es una pregunta interesantísima. Nosotros siempre tenemos que hacer ajustes a la metodología en función al contexto donde nos encontremos. Por cierto que nosotros tenemos la gran fortuna de haber podido llevar esta metodología a 8 países en Latinoamérica, e incluso gracias a una empresa con la que trabajamos y asesoramos durante muchos años, pudimos viajar incluso hasta Sudáfrica y implementar procesos de selección allá en 4 países. Y siempre que vamos a un país diferente, debido a la cultura, a las características, a la idiosincrasia de ese país, hacemos pequeños ajustes en la técnica y en la metodología, porque las reacciones son diferentes dependiendo de cada país, dependiendo de cada cultura particular. Y cuando hay una circunstancia de contexto, eso también requiere que se hagan ajustes. En Venezuela, pues, como tú bien sabes, estamos en una situación difícil, compleja,
una gran crisis sociopolítica, y bueno, donde pues lo cotidiano está amenazado permanentemente y la vida cotidiana de cualquier ciudadano significa, digamos, pues un camino de dificultades permanentes. Entonces, en los assessment y en los development, nosotros empleamos un tiempo mayor en todo el proceso de caldeamiento, sí, claro, en el proceso de preparación para la acción, para permitir que las personas estén más dispuestas a mostrarse y estén en mejores condiciones. E igualmente, al final del proceso invertimos también un tiempo importante en recuperar y relajar esa actitud y cualquier dificultad que se pudiera haber ocasionado a nivel de tensión emocional por la dinámica que implementamos, ¿no? Y bueno, obviamente, para responder también a la pregunta, casualmente el día de ayer tuve la super fortuna, junto con mi socia, con Esperanza Cárdenas, de terminar una serie de Development Center para una organización a la que estamos asesorando desde hace varios años, que pasó a todo su equipo gerencial por estos Development Center para poder evaluar sus competencias. Lo digo para responder a si efectivamente existe todavía la necesidad de hacer carrera en algunas empresas en Venezuela, ¿no? Y efectivamente sí, hay muchísimas empresas a las que asesoramos que están interesadas permanentemente en apostar a la gente, al recurso humano, al talento humano, porque tienen clarísimo que más que nadie esos colaboradores que tienen roles de mando y roles de supervisor y de liderazgo son los que están llamados a hacer contención emocional y a manejar la crisis en la organización. Qué interesante, porque fíjate, Sócrates, en el momento de la línea, hay una línea de vida en todo proceso, y yo creo que en nuestro país esa línea en algún momento va a claudicar, va a romperse, va a finalizar, o como quiera que digan las personas o cada quien en su mundo interpretativo lo comunique. Es muy importante que sigamos apostando por nuestro país desde el punto donde estemos, desde el punto del planeta donde nos encontremos, los venezolanos, apostar por nuestro país y hacer de nosotros siempre hacia los demás que están en circunstancia de logros, porque todavía hay personas que apuestan al logro, que están allí manteniendo sus empresas, que están luchando con una serie de circunstancias y que aún dice mi recurso humano es valioso, porque sigue siendo así en todas partes del mundo, no solamente en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos. El recurso humano es prácticamente el motor de una empresa y debe de ir con las competencias, y las habilidades adecuadas para poder ir por esa vía hacia el camino de la prosperidad en todos los sentidos, en el sentido corporativo, la prosperidad corporativa, y en la prosperidad también de ese ser, de ese individuo que está allí ocupando un cargo. Qué importante es lo que estás mencionando, porque muchas personas piensan todavía que en Venezuela las cosas no son posibles, y vemos que todavía hay empresas que no son, que son privadas, que están luchando para poder tener siempre la mejor calidad en cuanto al recurso humano, que hay bastante talento en nuestro país. Muy bien, Sócrates, mira, te tengo acá otra pregunta, Laira. Dice, ¿qué te dice un gerente o directivo de una empresa cuando ve los resultados de esta técnica, Sócrates? Bueno, generalmente la respuesta es muy positiva. Las primeras veces cuando se relacionan con la metodología hay un impacto muy positivo y una sorpresa muy grande al ver, digamos, las competencias en vivo y en acción. Y generalmente cuando hacemos una actividad de este tipo en las organizaciones, siempre somos llamados para repetirla o para entrenar o capacitar al equipo de capital humano, de gestión humana, para que ellos mismos puedan hacer actividades con esta metodología dentro de la organización. Es precisamente lo que nos acaba de pasar en esta empresa financiera que comentaba en la pregunta anterior. Ellos acaban de terminar de evaluar a todos sus vicepresidentes de segunda línea y quieren ahora bajar a otro nivel y evaluar a los gerentes. Y entonces, por ejemplo, ellos quieren que los formemos para que ellos mismos, el equipo de capital humano, pueda hacerlo. Y generalmente lo que nos pasa, que es muy, muy interesante, es que pasan los años, esas personas que evaluamos con la metodología comienzan a subir dentro de la organización,
y nos vuelven a llamar para nuevos procesos. Hace poco estuve en otra empresa que tenemos tiempo asesorando y fue muy interesante porque estaba yo nos llamaron para un proceso de diagnóstico para el cargo de gerente general de una de las empresas del grupo. Y pues tuve que entrevistar a 3 candidatos para esa posición de gerente general. Y uno de esos candidatos, en el historial de asesoría que teníamos con la empresa, lo habíamos nosotros evaluado en 3 ocasiones distintas, en 3 procesos de Development Center, había ascendido a posiciones superiores y había hecho carrera dentro de la organización. Wow. Y en ese momento lo estábamos evaluando como gerente general. Entonces es muy reconfortante porque, claro, obviamente es un feedback inmediato a lo eficiente que es la metodología y a lo certera que es, porque, bueno, pues puedes hacer seguimiento al desarrollo de esos colaboradores. Qué interesante, vuelvo y repito, porque todo este proceso es súper interesante y no me canso de decir la palabra interesante, pero esas cosas ocurren en vivo y más cuando uno se impacta, porque uno sí ha hecho este proceso y conoce el proceso y sabe realmente lo que estás diciendo y esa efectividad que justamente estás conversando con respecto a cómo un colaborador va ascendiendo y en ese proceso de ascender dentro de una misma empresa va adquiriendo más habilidades y más responsabilidades también. Entonces se ve, sí, ciertamente, no solamente la capacidad del individuo, sino también el acompañamiento y la formación que ha tenido, que ha respaldado y ha soportado con esta técnica un desarrollo dentro de esa empresa. Muy bien para las empresas que conservan a esta persona, que es su colaborador, que además está con esta identidad corporativa a flor de piel, porque para haber comenzado en un puesto y haber ahora ascendido de esta manera y estar allí comprometido, es porque el proceso no solamente fue un éxito a nivel personal para el individuo, a nivel de ustedes como empresa que hace este tipo de trabajos tan importantes para las empresas, sino también para el espíritu y la célula de la empresa que quiere mantenerse en el tiempo y evolucionar y desarrollarse a nivel financiero. Si no, evidentemente, pues muere la empresa. Sin esta capacidad que pueda tener las personas, que puedan llevar a cabo cada tarea asignada para sus puestos laborales, si no lo llevan a cabo con estas herramientas que están disponibles para que puedan crecer y puedan estar allí comprometidos con la empresa inevitablemente va a sufrir. Siempre va a haber alguien que sí, evidentemente, pues ocupe el puesto de alguien que se fue. Pero comenzar de nuevo siempre es una pérdida para una empresa cuando ya ha invertido en un capital humano, en un personal. Entonces, qué importante es que esta persona diga, no, yo me quedo aquí en mi rol, yo me quedo aquí en mi puesto laboral, yo me quedo aquí porque amo mi empresa, porque es mi empresa, no solamente es la de los dueños, sino ya la forma parte de su vida, ¿sí? Y esto lo hace posible este tipo de técnicas donde realmente dan también con la persona, porque no todos tienen ese compromiso y generan con el tiempo ese compromiso. Es bien importante ese trabajo para que deje esa huella. Yo todavía digo en mi haber, bueno, las personas me sacan conversa y me dicen, ¿de dónde vienes tú y qué haces y todo esto? Bueno, cuando les comienzo a contar, me dice, pero tú te ves muy joven. No, yo no estoy tan joven, pero bueno, ahí me mantengo, hago el intento, pero ya yo pasé por un proceso gerencial allá en mi país y todo esto. Y hablo de Laboratorios Vargas y lo digo con todo mi orgullo y mi amor, como una de las entidades nacionales de mi país más importantes en ese momento y yo creo que va a resurgir como corporación, porque nos dio herramientas bien importantes. Si uno eso lo valora, de aquí hasta donde uno se encuentre, no importa, las circunstancias para mí fueron otras y me encuentro hoy acá, pero nunca voy a dejar de agradecer a tu equipo, a ti, Sócrates, y a todas las personas que hicieron posible ese trabajo, y aquí hay un testimonio vivo de quiénes son ustedes
ustedes en cuanto a los procesos empresariales y también personales, ya cuando uno tiene que tomar otras decisiones de vida, pero siempre con ese espíritu y esa agradecimiento a la empresa y a ustedes por haber hecho ese trabajo con nosotros. Y bueno, Sócrates, llegamos al final del programa. Te invito a que compartas con nosotros y con la audiencia, por supuesto, una pequeña reflexión, algo inspiracional, motivacional para esas personas que están emprendiendo ahorita negocios y que desean permanecer en el tiempo. Para nosotros siempre es importante compartir que en todos los años que tenemos trabajando con personas en las organizaciones, nos hemos dado cuenta a través de muchísimas intervenciones, haciendo intervenciones de equipos de trabajo, de calidad de servicio, de toma de decisiones, de liderazgo, de diagnóstico de competencias, de clima organizacional. Todas las actividades que hacemos, en todas las actividades que hacemos a lo largo de los años y de tantos años que tenemos trabajando en organizaciones, una de las cosas más importantes que nos hemos dado cuenta es que si las personas en las organizaciones aman lo que hacen y logran ser felices, esas organizaciones van a ser siempre prósperas. Y entonces a todos esos emprendedores y a todas esas personas que están iniciando sus procesos de negocio y que conducen y que liderizan personas, lo que yo les diría es, primero, que sigan su propia pasión personal. Y yo siempre digo que hay que seguir la pasión con cable a tierra, y eso lo que significa es que hay que seguir realmente lo que nos llena el alma y lo que nos llena la vida, sin perder nunca el norte y el foco en lo que hacemos. Y las personas que ya tienen un emprendimiento importante, que tienen un emprendimiento que significa tener a su cargo a otras personas que dependen de su trabajo y de su organización, les diría que cuiden más que nunca la armonía y la prosperidad de esos colaboradores, que hagan que se sientan bien y que estén en un espacio de aprendizaje permanente, porque eso va a significar que ellos van a ser mejores personas, mejores ciudadanos y mejores colaboradores. Y finalmente es una manera de hacer un mejor país y un mejor planeta. Es así, es decir, en la medida en que nosotros creamos espacios positivos, en esa medida esos espacios positivos se pueden crear y multiplicar. Así Entonces, muchísima buena energía para todos ellos. A mí me encanta escuchar tu testimonio, me complace enormemente que a través de los años y a través del tiempo, para ti, pues esa experiencia con nosotros haya sido tan importante y tan memorable, y que haya significado la posibilidad de que estés ahora donde estés y que me permitas compartir esta experiencia con todas las personas que te escuchen. De verdad, muy agradecido. Para mí una experiencia única con ustedes, y muchísimas gracias, Sócrates, también por aceptar mi invitación y estar aquí con todos nosotros. Por supuesto, una vez más, te reitero mi invitación. Cuando desees, esta es tu casa aquí en Vibra Latina Houston a través de CBA Radio. Así nos despedimos cuando son las 2:34 de la tarde. Por favor, quédense con nosotros en CBA Radio y disfruten de otras programaciones que vienen para ustedes más adelante. Muchísimas gracias, Sócrates. Nos vamos entonces. Un placer. El programa Gracias. anterior fue un programa pagado y las opiniones emitidas en el mismo no representan la opinión de CBA Radio ni de sus patrocinadores. Esta hora de programación fue traída a ti por la oficina del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Yo soy Cristóbal Galindo y cuentas conmigo.